Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde en esta actividad al aire libre, en esta tarde tan apetecible para pasear, en esta actividad por la Semana del Libro, en esta feria conjunta que hemos organizado con las bibliotecas y las concejalías de cultura del Valle de Ricote, un proyecto la verdad es que del que estamos bastante satisfechos porque Abarán es sede de esa mancomunidad cultural que podemos decir, y bueno, este es el tercer año que tenemos esta feria conjunta y bueno, parece que se va consolidando este proyecto. Hoy nos reúne aquí la figura de don José Vargas en un proyecto conjunto con el Centro de Estudios Abaranero, un proyecto de memoria colectiva cuyo fin al final es poner en valor a las personas que tuvieron importancia en este pueblo o que ayudaron a avanzar cultural y socialmente y laboralmente este pueblo. En esta segunda jornada pues nos trae aquí quien le puso nombre a nuestra biblioteca municipal, un precursor de la educación moderna y de los métodos modernos en la República, un trabajador de la educación por los más desfavorecidos y cuyo legado en su nombre pues tiene nuestra biblioteca, porque nuestra biblioteca es innovadora como lo fue él y atiende a todas las necesidades como él hacía. Y bueno, es un legado bastante importante y bastante generoso por su parte. Quiero agradecer la presencia de la familia de don José Vargas, a sus hijas, a su nieta, a su bisnieto, a sus sobrinos. Muchas gracias por acompañarnos hoy, por hacer el esfuerzo y bueno, queríamos transmitiros también el orgullo que es para este pueblo que don José Vargas forme parte de nuestra historia. Y bueno, este gesto y esta placa que vamos a descubrir hoy merece que su nombre no se borre nunca de la historia y que permanezca siempre en nuestras calles. Por mi parte no tengo nada más que decir, más que agradeceros a todos y a todas vuestra presencia. Le voy a pasar la palabra a Álvaro Carpena porque en nombre del Centro de Estudios Abaranero va a decir una reseña importante de don José Vargas. Muchísimas gracias de nuevo a todas y a todos. Hola, buenas tardes, vecinos y vecinas, señor alcalde, señor diputado, miembro de la corporación municipal, Mari Carmen Carrión, tan humilde siempre a un lado, pero que no solamente mueve el libro, mueve el alma de un pueblo a través de un punto estratégico que remueve conciencia como es una biblioteca que no es un cementerio de libros, sino que un círculo de experiencias. Bienvenidos y bienvenidas. Hablar de don José Vargas Gómez por parte de una persona que no lo conoció. Pero sin embargo, encontramos una reseña que ya marca un antes y un después en este paisaje, en este entorno castizo, en este museo al aire libre como son las calles, las callejuelas y los barrancos de Abarán. Un hombre que nace en 1898 cuando no había llegado a Abarán ni tan siquiera la primera bombilla, pero que en apenas 40 años, en tan solo 40 años, acaba magisterio con su padre, le gana al padre haciendo una oposición de maestro, su primer destino se encuentra en Burojón, en Toledo, allí le despierta la vocación de maestro y se va justamente a las Urdes, un lugar donde no había nada, bueno, por haber solamente había hambre. Y allí, sin ningún tipo de medio, e inicialmente nutrido solamente por un poder autodidacta, después de haber estado trabajando en Francia, realizando labores administrativas y de traducción, inicia el método educativo más importante que había tenido lugar en España hasta ese mismo momento. Y fueron 4 ejes muy importantes que actualmente explican el sistema educativo actual. En primer lugar, libertad de cátedra. No solo siguió un guión, sino que adaptó
los contenidos, los actuales saberes a las necesidades de unas personas que, además de tener que aprender a leer y a escribir, se encontraban confinadas geológicamente en un medio sin vida. Sin embargo, en aquel lugar llevó el cultivo de la morera, del gusano de seda y las primeras experiencias de radio, dando lugar a que aquellas personas que estaban en el sitio más recóndito pudieran llegar al resto del mundo a través de la correspondencia escolar y sobre todo a través de una imprenta casera que permitió editar 2 tipos de periódicos, los 2 primeros periódicos escolares que se redactaron en España, siendo uno de ellos un periódico con un título muy sugerente: Ideas, Niños y Hechos. Y es que los niños explicaban cómo era su día a día en aquel lugar. Los niños explicaban sus necesidades, sus carencias, siempre sobre un gigante que era don José Vargas Gómez. Una persona que vendría después de esa Segunda República, después de un proceso de depuración del profesorado, aterrizaría en el Colegio San Pablo de Abarán. No solo funcionaría como director, sino también pondría en marcha un comedor, pondría en marcha la biblioteca del Colegio San Pablo como anteproyecto de la biblioteca que actualmente recibe su nombre. Mejor, Mari Carmen, nunca mejor homenaje, una biblioteca con su nombre, que era lo que se denominaba la Casa de la Cultura. ¿Qué nombre? Casa de la Cultura. Y todo desde la humildad. Nuestro cronista Pepe Jarra, al cual presentamos, siempre lo define como la humildad del saber. Un hombre que tan solo hizo lo que sabía, que era enseñar, innovar y aportar lo que sabía. Como dato curioso, él fallece y nadie sabía qué era lo que había realizado en aquellos años en las Urdes. Tendrían que pasar varios años para que casualmente apareciera en una bodega unos manuscritos, unos documentos, unos utensilios que no eran un juego, que fueron las herramientas que cambiaron el presente de unos niños y sus familias que tenían un futuro muy incierto. Por ello, volviendo al símil, las bibliotecas no como un cementerio de libros, sino como el alma de un pueblo, no solamente va a ser el mejor homenaje que se le haga al maestro Vargas Gómez, sino también a una familia y a un genoma que sigue presente en el pueblo de Abarán, en los diferentes barrios, en los diferentes rincones, en los antiguos barrancos como estos, convertidos en calles, que actualmente reúnen vuestra presencia para poner en valor nuestro presente. Por ello, a continuación, vamos a ser testigos de una placa que no debe quedar como un monolito inerte, sino como un lugar de paso, que como ya sucedió el pasado mes de enero con don Nicolás Gómez Tornero, si Nicolás Gómez Tornero recibió en el lugar más cercano, de hecho en el solar, el que fue su casa, una placa que actualmente se encuentra bajo un cielo azul y donde no hay el sonido ni tampoco el vapor conservero de las chimeneas que todavía parece que se encuentran alzadas, hablando sobre un Abarán que está lejano pero que no se fue. Hoy don José Vargas nos reúne a través del poder de la educación, a través de un cielo azul que siempre es un cielo de esperanza y de libertad, y no debemos olvidar que en el aula se encuentra el mejor arma que previene una guerra, como es la cultura. Por todo ello, que esta jornada vaya en honor a don José Vargas, a quienes estuvieron y a los que tienen que venir. Muchas gracias. Ahora va a hablar legado vivo o testimonio vivo, Pilar. Bueno, yo me lo he escrito porque como me pongo nerviosa, son 2 letras nada más. Pero, excelentísimo señor alcalde y corporación municipal, vecinos y amigos todos, queremos agradecer al Ayuntamiento de Abarán el haber reconocido la obra que José Vargas
realizó en nuestro pueblo. Su interés siempre fue la cultura y así lo demostró a lo largo de su vida. Evocamos su figura a quienes vais a dedicar una placa conmemorativa colocada en la casa donde vivió. Y naturalmente, nosotras, su familia, queremos agradecer este detalle y recuerdo que quedará inmortalizado en nuestro pueblo, Abarán. Muchas gracias. Sus hijos y familia. Tenemos más familia aquí que quiere, que le pedimos por favor que intervenga. Va a intervenir en nombre del resto de la familia José Luis Álvarez Castellanos, que es diputado en la Asamblea Regional. Buenas tardes a todos y a todas, alcalde, concejales, miembros de la corporación. La verdad es que para mí, como familiar, ¿no?, aparte de como diputado, pero sobre todo como sobrino de mi tío Pepe, ¿no?, como le llamamos, mi tío Pepe, tuve poco tiempo para conocerlo, porque yo tenía 10 años cuando él falleció, y te das cuenta con el tiempo de la cantidad de conversaciones que podría haber tenido con él, porque yo me he dedicado a la misma tarea que se dedicó él. Yo he sido maestro durante toda mi vida profesional, he sido y sigo siendo maestro, ¿no?, porque eso es una profesión que no se abandona nunca, ¿no? Los que entendemos que es la vocación de la educación, la verdad, entiende ya buena parte de lo que fue la vida de mi tío Pepe. Pero yo me gustaría, aprovechando que estamos en la Semana del Libro, aprovechando que estamos también en una época, en la Semana de Conmemoración Republicana de ese 95 aniversario de la proclamación, quería traer a colación a Machado, aprovechando que estamos en el día, cerca de la Semana del Día del Libro, para retratar un poco unas frases que él decía precisamente sobre la época de la República, ¿no?, cómo la retrataba, cómo la vivía él después de unos años estando en pleno conflicto de la guerra civil, ¿no? Pero lo recordaba con nostalgia, y yo creo que ese retrato que hace encaja perfectamente con lo que podía ser trasladado del ámbito de la política al ámbito de la educación, lo que podía ser la personalidad de José Vargas, de mi tío Pepe, ¿no? Decía Machado, resumiendo: sobre estos 6 años escribirán los historiadores del porvenir muchos miles de páginas, algunas de las cuales acaso merecerán la pena leerse. Entre tanto, yo las resumiría en unas pocas palabras, y decía Machado: unos cuantos hombres honrados que llegaban al poder sin haberlo deseado, acaso sin haberlo esperado siquiera, pero obedientes a la voluntad progresiva de la nación, tuvieron la insólita y genial ocurrencia de legislar atendiendo a las normas estrictamente morales, de gobernar en el sentido esencial de la historia, que es el del porvenir. Para estos hombres eran sagradas las más justas y legítimas aspiraciones del pueblo. Contra ellas no se podía gobernar, porque el satisfacerlas era precisamente la más honda razón de ser de todo gobierno. Hombres honrados, hombres legítimamente asumiendo un proyecto de cambio en una época en la que el analfabetismo en España rondaba más allá del 60, el 70% de las personas, comprometerse con la transformación social, educativa, la transformación política del país a base de educar conciencias, fue el proyecto fundamental de la República. En ese contexto fue donde se enroló, y en ese proyecto fue donde se enroló mi tío Pepe Vargas. De hecho, no se explica de otra manera que se fuera a ese lugar tan recóndito, tan olvidado del mundo, tan sin futuro ninguno, como eran las Urdes en 1932, precisamente para sembrar un futuro a los niños y niñas que vivían allí en esa. Y de hecho es curioso, porque quiero simplemente, para terminar, resaltar la importancia desde el punto de vista incluso académico. Es decir, la importancia de José Vargas es una persona que probablemente sea, junto con algunos más, probablemente no, lo es, el precursor de las técnicas Freinet, de la escuela moderna, un sistema pedagógico que transformó precisamente en los años 30 en Europa y en España también la educación, desde una concepción totalmente escolástica, tradicional y retrasada, a una educación moderna, basada en la cooperación de los críos, en el texto libre, en el trabajo cooperativo, en una
educación vinculada al desarrollo social donde vivían estos niños y sus familias, y una preocupación por una enseñanza libre, fundamentalmente. Eso a muchos como él, les costó la vida. Cuando vino el golpe de Estado, algunos maestros, no se conoceréis, seguramente la historia del maestro, el famoso libro de El maestro que prometió el mar, Antonio Benaiges, otro como don José Vargas, que se fue a otro pueblo, en este caso de Burgos, y que desgraciadamente le pilló el golpe de Estado allí y todavía yace en una cuneta, no se sabe bien dónde. Afortunadamente, mi tío Pepe volvió de las Urdes y estaba aquí en Abarán. En ese momento, aún así, pasó el calvario de los 3 años de depuración, como todos los maestros de la República, pero eso no le coartó en absoluto para seguir con su proyecto de futuro, de cambio, de libertad de conciencia, de cambiar el país a base de educar a la gente y a los niños y niñas. Por tanto, yo, como sobrino, pero también como representante político en esta región, me siento totalmente orgulloso de poder contar con este recuerdo, que es importante para que el pueblo de Abarán no olvide no solamente a un personaje ilustre, a una persona comprometida con la libertad, con la democracia y con la conciencia libre de los pueblos. Nada más. Y ahora pues llega el momento de que cubramos la placa, y si la hija, la hija, las nietas, claro, ¿quién la va a descubrir? Jesús. Bueno, con Jesús, es que el alcalde ya está ahí. Tírale de... La placa lleva un código QR que lleva a la biografía y a estudios que Álvaro Carpena ha elaborado para que todo el mundo tenga acceso a la vida de don José Vargas y quede para siempre escrito quién fue don José Vargas para este pueblo y para la historia de la cultura y de la educación. Muchísimas gracias. Y ahora, pues para terminar, nos gustaría que Jesús, nuestro alcalde, pues cierre este acto tan sencillo y tan bonito que nos ha quedado. Menuda placa. Pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a sus hijas, a la familia de don José Vargas Gómez. Deben estar muy orgullosos de él. Como ha descrito José Luis Álvarez Castellanos, diputado regional, como también nos ha glosado Álvaro Carpena, en representación del Centro de Estudios Abaraneros, un joven de Abarán con una gran inquietud, que había trabajado también como administrativo, estuvo también lógicamente relacionado con ese sector boyante en la época en nuestro municipio, como era la exportación, la industria de la agricultura, y llega a un pueblo, a una zona perdida, que el propio Buñuel lo retrata como prácticamente donde solo había hambre, como decía Álvaro, y saca de dentro la verdadera vocación del maestro. Esa energía que sale de don José Vargas y de otro compañero, Maximino Cano, y se ponen al frente de una pequeña escuela en Camino Morisco. Prácticamente ese nombre es muy paradójico, Camino Morisco. Fijaros, en este barrio fundacional de Abarán, en La Solana, donde probablemente los primeros asentamientos de los moriscos que repueblan Abarán, venidos desde Ellín, en 1483, pues paradojas de la vida, acaba en Camino Morisco, y allí tiene al frente pues la dificilísima misión de educar a niños de distintas edades. Comienza a crear grupos homogéneos por edades, también por niveles, porque el método Freinet, basado mucho en la exploración, la investigación, trabajo en equipo, reconocer la naturaleza y trabajar con pequeñas imprentas, carácter a carácter, para que puedan
ir aprendiendo no solamente el idioma español, sino que él también, que controlaba perfectamente el francés, les iba traduciendo a los niños. O sea, tenían un profesor de francés al mismo tiempo, ¿eh? Ojo, que eso hoy en día ya era un colegio bilingüe en el año 1932 en Camino Morisco, en Cáceres. Qué grandeza, ¿verdad? Qué grandeza crear tanto partiendo de tan poco, y eso tiene mucho que ver con ese espíritu de superación, con ese genoma al que se refería Álvaro, que desde luego que es propio de este pueblo, es propio de Abarán, de la gente de Abarán. Así que decir que para nosotros es un honor, una persona que superó esos expedientes de depuración y que luego se reencuentra en su pueblo, con su gente, crea su familia aquí, todo el mundo lo arropa, y con el paso de los años la biblioteca municipal pues tiene su nombre. Es una historia perfecta para una película. Ahí lo dejo, a ver si algún productor de estos que ahora están faltos de ideas en las grandes plataformas. Yo creo que la historia de don José Vargas Gómez perfectamente podría ser llevada al cine, porque es una historia de película y es una historia en la que todos y todas nos tenemos que ver reflejados, con ese espíritu de superación, esa ambición y esa verdadera vocación que marca sin lugar a dudas el ADN de este pueblo, el ADN de Abarán. Así que enhorabuena, y vamos a disfrutar esta placa porque dirá mucho del pueblo de Abarán el que podamos recordarlo como lo que fue, un defensor de la educación por encima de todo. Muchísimas gracias.